El ocaso derramaba su luz mortecina sobre las altas torres del castillo Altocruz. Los últimos rayos de sol, débiles y anaranjados, se filtraban por los vitrales carmesí, proyectando sombras alargadas que parecían dedos fantasmales arrastrándose por los corredores de piedra. En la habitación más alta de la torre este, alejada del bullicio de la corte, la princesa Liliana permanecía inmóvil frente a su tocador de ébano. Sus dedos pálidos recorrieron el borde plateado del espejo mientras contemplaba su reflejo con la misma mezcla de resignación y dolor que la acompañaba cada noche. Liliana era hermosa, con una belleza que provocaba suspiros entre los cortesanos. Ojos como lagos oscuros, cabello negro que caía como una cascada de tinta hasta su cintura, y una piel que rivalizaba con la porcelana más fina. Pero aquella belleza estaba marcada. Cuando sus dedos descendieron hasta el cuello alto de su vestido de terciopelo violeta, se detuvieron. Con un movimiento calculado, casi ritual, desabrochó lentamente los botones de nácar, revelando lo que con tanto esmero ocultaba a los ojos del mundo. Una red de cicatrices plateadas serpenteaba desde su clavícula hasta perderse bajo el corpiño, como un mapa de ríos brillantes sobre su piel. «Mi eterno recordatorio», susurró mientras rozaba con la yema de sus dedos la cicatriz más prominente, aquella que ascendía por su cuello como una enredadera. «Mi cadena invisible». Las cicatrices eran el vestigio de aquella noche de su 15º cumpleaños, cuando las llamas devoraron el ala oeste del castillo. La noche en que salvó a su hermano menor de morir carbonizado, pero no pudo salir ilesa. La noche en que perdió no solo su piel inmaculada, sino también la calidez de su padre, el rey Augusto, quien nunca volvió a mirarla de la misma manera. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. Rápidamente abrochó los botones de su vestido, asegurándose que cada cicatriz quedara oculta. «Adelante», dijo, recuperando la compostura que se esperaba de la heredera al trono de Darkovia. Margarita, su dama de compañía desde la infancia, ingresó con paso ligero. A diferencia de los demás sirvientes, ella no bajaba la mirada al dirigirse a Liliana. «Alteza, su padre requiere su presencia en el gran salón. Los invitados para el banquete comienzan a llegar, y el duque de Valmont ha preguntado específicamente por vos». Liliana contuvo un suspiro. El duque de Valmont, un hombre que le doblaba la edad y cuyo único atractivo era su vasta fortuna y las tierras colindantes con Darkovia. Su padre había dejado clara su intención. Antes del siguiente cambio de luna, ella estaría comprometida. «Dile a mi padre que me reuniré con ellos en breve», respondió, mientras se aplicaba una gota de perfume de rosas negras tras cada oreja. «El rey ha insistido en que no debe demorarse, Alteza. Ha mencionado que...» Margarita se detuvo, como si dudara en continuar. «¿Qué ha dicho, Margarita?», presionó Liliana, reconociendo la vacilación en su voz. «Ha dicho que si continuáis evitando vuestras obligaciones, tendrá que recordaros que incluso una princesa marcada sigue siendo una pieza valiosa en el tablero político». El rostro de Liliana se tensó, pero su voz permaneció controlada. «¿Esas fueron sus palabras exactas?». «Temo que sí, Alteza». «Bien. No hagamos esperar a mi amoroso padre y a sus codiciosos invitados», respondió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Después de todo, incluso las bestias marcadas deben ser exhibidas de vez en cuando». Margarita, acostumbrada a estas respuestas, ayudó a Liliana a colocarse una gargantilla de amatistas que ocultaba la cicatriz más visible de su cuello. Mientras se preparaba, Liliana pensó en las innumerables ocasiones en que había escuchado los susurros a sus espaldas. «Es una lástima», decían, «tan bella y tan dañada».
Las damas de la corte cuchicheaban tras sus abanicos, los caballeros evitaban solicitar sus bailes, y los pretendientes que su padre intentaba atraer siempre terminaban desapareciendo tras descubrir que la perfecta princesa de Darkovia estaba defectuosa. El gran salón bullía de actividad cuando Liliana hizo su entrada. Las velas de cera negra iluminaban las mesas dispuestas en U, donde ya se acomodaban nobles de reinos cercanos y lejanos. El techo abovedado, decorado con frescos que narraban la fundación de Darkovia por su tatarabuelo, parecía observarla con ojos invisibles. Avanzó con paso medido, la barbilla en alto, ignorando deliberadamente las miradas que se posaban sobre ella. Su vestido, diseñado para ocultar cada imperfección, le otorgaba una apariencia etérea mientras se movía entre los invitados. Algunos inclinaban la cabeza en señal de respeto, otros murmuraban tras verla pasar. El rey Augusto presidía la mesa principal. A sus 55 años, su cabello negro estaba veteado de plata, pero su porte seguía siendo imponente. Sus ojos, del mismo color que los de Liliana, se clavaron en ella con una mezcla de advertencia y expectativa. «Mi querida hija», anunció con voz potente, alzando su copa, «al fin nos honráis con vuestra presencia». Liliana realizó una reverencia perfecta, practicada durante años. «Padre, lamento la demora. Me encontraba indispuesta. Espero que vuestra indisposición no persista durante toda la velada», respondió el rey, con una sonrisa que no reflejaba calidez. «El duque de Valmont ha realizado un largo viaje para conoceros mejor». Con un gesto indicó al hombre sentado a su derecha. El duque, corpulento y de rostro sonrojado por el vino, se puso de pie con cierta dificultad. Su mirada recorrió a Liliana de arriba a abajo, con un interés que la hizo sentirse como ganado en subasta. «Princesa Liliana», dijo con una voz áspera, «vuestra belleza supera los rumores que han llegado hasta mis tierras». «Sois muy amable, duque de Valmont», respondió ella automáticamente. «Darkovia se honra con vuestra visita». Mientras tomaba el asiento que le correspondía, Liliana sintió una presencia extraña, una sensación de ser observada, no con la curiosidad morbosa habitual, sino con una intensidad diferente. Disimuladamente, recorrió con la mirada a los presentes, hasta que sus ojos se posaron en una figura sentada al final de una de las mesas laterales. Era un hombre que no había visto antes. De complexión elegante, vestía totalmente de negro, con un broche de rubí como único adorno en su cuello alto. Su rostro anguloso parecía esculpido en mármol, con pómulos prominentes y labios finos que mantenía en una línea perfectamente horizontal. Pero fueron sus ojos los que capturaron a Liliana, de un gris tan pálido que casi parecían plateados, brillantes como estrellas frías en un cielo invernal. A diferencia del resto, este extraño no apartó la mirada cuando ella lo descubrió observándola. Al contrario, sus labios se curvaron en una sonrisa enigmática que envió un escalofrío por la espina dorsal de Liliana. «¿Quién es aquel caballero?», preguntó discretamente a su hermano menor, el príncipe Adrián, sentado a su lado. Adrián, de 17 años, siguió la dirección de su mirada. El conde Damián Valsombra, de las tierras del norte, llegó esta tarde sin aviso previo. Padre parecía incómodo con su presencia, pero no pudo negarle la hospitalidad. ¿Y qué lo trae a Darkovia? Negocios, según ha dicho, aunque es extraño, ¿no crees? Nadie parece conocerlo, y sin embargo habla como si conociera nuestro reino desde hace siglos. La cena transcurrió con la habitual pompa. El rey anunció la próxima alianza comercial con el reino vecino, se brindó por las buenas cosechas, y el duque de Valmont bebió lo suficiente para que su rostro pasara de sonrosado a púrpura. Cuando llegó el momento del baile, Liliana se preparó para la humillación acostumbrada de ver cómo los caballeros encontraban cualquier excusa para no invitarla.
El duque, cumpliendo con su papel de pretendiente, se acercó a solicitar la primera danza. Sus manos sudorosas y su aliento cargado de vino revolvieron el estómago de Liliana, pero ella aceptó con una sonrisa educada. Mientras giraban por el salón, sintió la satisfacción de su padre desde la distancia. Un matrimonio con Valmont significaría acceso a las minas de hierro y expansión hacia el este. «He oído», murmuró el duque demasiado cerca de su oído, «que sufriste un accidente años atrás». Liliana se tensó. Incluso en la pista de baile, sus cicatrices la perseguían. «Un incendio, mi señor. Nada que merezca vuestra preocupación. Me han dicho que quedaron marcas», continuó él, deslizando su mirada hacia el cuello alto de su vestido. «Espero que no sean extensas. Una esposa debe poder complacer a su marido sin provocarle desagrado». Cada palabra era como un cuchillo hundiéndose en su carne. Liliana mantuvo la sonrisa mientras imaginaba cómo sería hundir realmente un cuchillo en aquel hombre arrogante. «Os aseguro que mi apariencia no ha impedido que aprenda mis deberes como futura reina», respondió con dulzura envenenada. «Incluido el conocimiento de 7 venenos indetectables que pueden administrarse a través del vino». El duque palideció y trastabilló, rompiendo momentáneamente el ritmo del baile. Liliana aprovechó la confusión para soltarse de su agarre. «Si me disculpáis, me siento algo indispuesta. Quizás podamos continuar esta conversación en otra ocasión». Sin esperar respuesta, se alejó con pasos medidos. Sabía que su padre estaría furioso por este desplante, pero en ese momento no le importó. Necesitaba aire, escapar de las miradas, de los susurros, de los juicios. Se dirigió hacia uno de los balcones laterales, oculto tras cortinajes de terciopelo carmesí. La noche era fría, y la luna llena bañaba los jardines del castillo con una luz fantasmal. Respiró profundamente, sintiendo cómo el aire gélido calmaba el fuego que ardía en su pecho. «Las estrellas parecen particularmente brillantes esta noche. ¿No os parece, Alteza?». La voz, grave y melodiosa, la sobresaltó. Girándose, descubrió al misterioso conde Valsombra de pie junto a ella. No lo había oído acercarse, como si hubiera surgido de las propias sombras del balcón. «Conde Valsombra», dijo recuperando la compostura. «No os había oído llegar. Tengo el hábito de moverme en silencio», respondió él con aquella sonrisa inquietante. «Un rasgo que he desarrollado tras siglos de observación». Había algo extraño en su forma de hablar, como si cada palabra fuera cuidadosamente seleccionada de un vocabulario antiguo. «¿Siglos?», preguntó Liliana, arqueando una ceja. «Sois demasiado joven para hacer tal afirmación, a menos que los años transcurran de forma diferente en vuestras tierras del norte». La sonrisa del conde se ensanchó, revelando por un instante dientes perfectamente blancos, con caninos ligeramente más prominentes de lo normal. «El tiempo es relativo, princesa. Para algunos, los años pasan como suspiros, para otros, como eternidades. Sospecho que para vos, cada día en este castillo se siente como una vida completa de cautiverio». Sus palabras tan certeras la dejaron momentáneamente sin habla. ¿Cómo podía este extraño ver con tanta claridad lo que ella ocultaba con tanto esmero? «No sé a qué os referís», respondió finalmente, recomponiéndose. «Soy la heredera de Darkovia. Mi lugar está aquí». «Vuestro lugar está donde vuestra alma encuentre paz», replicó él, acercándose un paso. Ahora Liliana podía sentir el frío que emanaba de su cuerpo, como si no hubiera calor en él. «Y no hay paz en vuestros ojos, solo el reflejo de una jaula invisible». Liliana debería haberse sentido amenazada por aquella proximidad, por aquella familiaridad impropia. Pero algo en la presencia del conde resultaba hipnótico. Sus ojos plateados parecían contener tormentas congeladas.
¿Qué buscáis realmente en Darkovia, conde Valsombra? Dudo que sean simples negocios los que os traen a nuestro reino. Él se inclinó ligeramente, como si estuviera a punto de compartir un secreto. Busco lo mismo que vos, princesa. Libertad de las cadenas que nos atan. Antes de que Liliana pudiera responder, la voz del rey Augusto resonó desde el interior del salón, llamándola. El conde retrocedió con elegancia felina. «Vuestro padre os reclama», dijo con una expresión indescifrable. «Pero esta conversación no ha terminado, princesa Liliana. De hecho, apenas comienza». Con una reverencia perfecta, el conde se desvaneció entre las sombras del balcón, dejando a Liliana con la sensación de haber soñado aquel encuentro. Solo el persistente aroma a sándalo y algo metálico, como hierro recién forjado, le confirmaba que había sido real. Al regresar al salón, Liliana encontró a su padre con el rostro contorsionado por la ira apenas contenida. «¿Cómo osáis insultar al duque de Valmont?», siseó en voz baja, tomándola del brazo con fuerza. «¿Acaso creéis que podéis elegir, que con vuestro defecto tendréis más pretendientes haciendo fila?» Las palabras golpearon como latigazos, pero Liliana mantuvo su expresión impasible. «El duque mostró excesivo interés en mis cicatrices, padre. Simplemente le recordé que hay más en una princesa que su piel». El rey apretó su agarre. «Escuchadme bien, Liliana. Antes de que la luna cambie, estaréis comprometida con Valmont. No permitiré que vuestro orgullo arruine la oportunidad de fortalecer nuestro reino». «Mi orgullo». La voz de Liliana tembló ligeramente. «¿O vuestra vergüenza, padre? ¿Acaso no es eso lo que realmente os preocupa? ¿Que todos sepan que vuestra heredera está marcada? ¿Que la princesa de Darkovia es un monstruo bajo sus vestidos elegantes?» El rostro del rey se endureció como granito. «Cuidado con vuestras palabras. Deberíais estar agradecida de que aún os considere digna de la corona, a pesar de... «¿A pesar de qué?», lo desafió ella, con un coraje que no sabía que poseía. «¿De salvar a vuestro hijo? ¿De sobrevivir?» Por un momento, Liliana creyó ver dolor en los ojos de su padre, pero éste se desvaneció tan rápido que podría haberlo imaginado. «Mañana», dijo él finalmente soltando su brazo, «el duque partirá de cacería. Lo acompañaréis y repararéis el daño causado esta noche. Es una orden, no una petición». Sin esperar respuesta, el rey se alejó para reunirse con sus invitados, dejando a Liliana con una mezcla de rabia y desesperación bullendo en su interior. Mientras recorría el salón con la mirada, buscando un lugar donde refugiarse de la multitud, sus ojos se encontraron nuevamente con los del conde Valsombra. Esta vez, él alzó su copa en un brindis silencioso, y Liliana tuvo la inquietante certeza de que había presenciado toda la escena con su padre. Lo más perturbador fue la expresión en su rostro. No era lástima, como habría esperado, sino una especie de comprensión sombría, como si conociera perfectamente el sabor de la humillación y el rechazo. Cuando el reloj de la torre marcó la medianoche, Liliana se retiró a sus aposentos, agotada por el esfuerzo de mantener su máscara de serenidad. Mientras Margarita la ayudaba a desvestirse, no pudo evitar pensar en el extraño conde y sus enigmáticas palabras. «El conde Valsombra», comentó casualmente. «¿Has oído algo sobre él entre los sirvientes?» Margarita, que generalmente tenía información sobre todos los visitantes, frunció el ceño. «Es curioso que lo mencionéis, Alteza. Nadie parece saber mucho. Llegó sin séquito, solo con un carruaje negro sin escudo o emblema. Los establos están vacíos de sus caballos como si hubieran desaparecido, y su habitación...» Se detuvo, como si temiera continuar. «¿Qué ocurre con su habitación?», presionó Liliana. «Las doncellas dicen que está helada, como si el fuego de la chimenea no pudiera calentarla. Y han encontrado tierra en sus sábanas cada mañana, aunque las cambien diariamente». Un escalofrío recorrió la espalda de Liliana mientras Margarita terminaba de cepillar su cabello.
Cuando finalmente se quedó sola, se acercó a su ventana. La luna iluminaba los jardines del castillo, proyectando sombras que parecían bailar entre los setos. Y allí, inmóvil como una estatua bajo la luz plateada, estaba el conde Valsombra, con el rostro alzado hacia su ventana. Incluso a esa distancia, Liliana podía sentir la intensidad de su mirada. No se movió, ni siquiera cuando ella lo descubrió observándola. Simplemente permaneció allí como un guardián de la noche hasta que Liliana, inquieta pero extrañamente fascinada, cerró sus cortinas. Esa noche, mientras el sueño la eludía, Liliana recordó las palabras del conde. Esta conversación no ha terminado. Y por primera vez en años, sintió una chispa de algo que había creído extinto dentro de sí. Curiosidad, y tal vez, muy débilmente, esperanza. Lo que no sabía era que, mientras ella yacía despierta, el conde Valsombra se deslizaba por los pasadizos secretos del castillo, descubriendo antiguos secretos enterrados en sus entrañas. Secretos que conectaban el pasado de Darkovia con el suyo propio, y que pronto cambiarían el destino de la princesa marcada para siempre. La mañana llegó con un manto de niebla que se arrastraba por los jardines del castillo, como dedos fantasmales acariciando los rosales marchitos. Liliana observaba desde su ventana cómo los sirvientes preparaban los caballos para la cacería. El duque de Valmont ya se encontraba en el patio, pavoneándose con su traje de caza carmesí, demasiado llamativo para alguien que pretendía acechar presas en el bosque. Alteza, vuestro padre insiste en que os apresuréis, anunció Margarita, sosteniendo un vestido de montar verde oscuro. Liliana suspiró, apartándose de la ventana. «Sabes, Margarita, a veces me pregunto si mi padre me ve como su hija o como una moneda que puede intercambiar. El rey tiene sus formas, Alteza, pero en el fondo es igual que en la superficie», interrumpió Liliana con amargura. «Un hombre que no puede mirar a su hija a los ojos desde que el fuego la marcó». Mientras Margarita ajustaba las cintas del corpiño, Liliana notó que su dama evitaba mirar directamente las cicatrices de su cuello. «El conde Valsombra», dijo de pronto Liliana. «¿También participará en la cacería?» Un ligero temblor recorrió las manos de Margarita. «Dicen que ha declinado la invitación. Mencionó algo sobre asuntos que atender en las catacumbas del castillo». «¿Las catacumbas?», Liliana frunció el ceño. «Nadie ha descendido allí en décadas. ¿Con qué autorización?» «Con la del archivero real, según he oído. Al parecer, el conde está investigando antiguas crónicas de Darkovia, algo relacionado con la fundación del reino». Aquello despertó aún más la curiosidad de Liliana. Las catacumbas no solo albergaban los restos de sus ancestros, sino también la biblioteca prohibida, donde se guardaban documentos que la familia real prefería mantener ocultos. «Qué extraño», murmuró, más para sí misma que para Margarita. ¿Qué podría interesarle tanto de nuestro pasado? Al descender al patio, Liliana compuso su expresión en una máscara de cortesía. El duque de Valmont se acercó con una sonrisa que pretendía ser encantadora, pero que solo consiguió parecer depredadora. «Princesa, esta mañana lucís radiante como el alba», dijo tomando su mano para besarla con labios húmedos. «Confío en que hayáis superado vuestra indisposición de anoche». «Completamente, mi señor», respondió ella retirando su mano discretamente. «Estoy ansiosa por ver vuestras habilidades como cazador». El rey Augusto observaba la escena desde las escaleras del castillo, su mirada cargada de advertencia. A su lado, el príncipe Adrián, visiblemente incómodo, jugueteaba con las riendas de su caballo. «Hermana», saludó cuando Liliana se acercó. «¿Estás segura de querer participar? ¿Sabes cómo pueden ser estas cacerías?» Adrián era el único que la miraba realmente, sin fijarse en sus cicatrices ni en su valor como pieza de matrimonio. El lazo entre ellos, forjado en el fuego que casi lo mata, era lo único genuino que Liliana conservaba en el castillo.
No tengo elección, respondió en voz baja. Pero no te preocupes, puedo manejar a un noble borracho y a unos cuantos jabalíes. La comitiva partió hacia el bosque de los suspiros, un antiguo territorio boscoso que rodeaba el castillo por el este. Las leyendas decían que los árboles susurraban los secretos de quienes se adentraban en sus dominios. Mientras cabalgaban, Liliana notó que su padre mantenía una conversación privada con el duque, lanzándole miradas ocasionales que no auguraban nada bueno. Adrián se acercó a ella, alejándose del grupo principal. «No confío en Valmont», susurró. «Anoche, después de que te retiraras, lo escuché hablar con padre. Mencionó algo sobre examinar la mercancía antes de cerrar el trato». El estómago de Liliana se contrajo. ¿Qué respondió padre? Dijo que te convencería de ser más accesible. Liliana apretó las riendas con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Así que hoy debo permitir que el honorable duque me examine. Qué considerado de su parte preocuparse por mi estado antes de sellar la venta. Lili, si pudiera hacer algo. No puedes, Adrián, cortó ella. Eres el hermano menor. Tu deber es observar cómo me sacrifican en el altar del beneficio político y aprender la lección para cuando sea tu turno de gobernar. El bosque se volvió más denso a medida que avanzaban. Los rayos de sol apenas penetraban el dosel de hojas, creando un ambiente sombrío y misterioso. Los perros de caza corrían adelante, siguiendo algún rastro invisible. Cuando el grupo se detuvo en un claro para que los sirvientes prepararan un refrigerio, el duque aprovechó para acercarse a Liliana. «Princesa, ¿me concederíais el honor de caminar un poco? Me gustaría mostraros un arroyo cercano que, según dicen, posee propiedades curativas». La mirada de su padre no dejaba espacio para negativas. Con una sonrisa forzada, Liliana aceptó el brazo que le ofrecía el duque. Mientras se alejaban, escuchó a Adrián inventar una excusa para seguirlos, pero el rey lo detuvo con palabras severas. El arroyo resultó ser un pequeño riachuelo que serpenteaba entre rocas musgosas. A pesar de la belleza del lugar, Liliana solo sentía aprensión por lo que sabía vendría a continuación. «Vuestra belleza complementa la del bosque», comenzó el duque, acercándose más de lo necesario. «Pero confieso que me intriga lo que ocultáis bajo esos cuellos altos y mangas largas. Mi señor, no creo que sea apropiado». «Somos adultos, princesa», interrumpió él, su aliento cargado del vino que había bebido durante el viaje. «Y si vamos a compartir lecho, debo saber a qué me enfrento». Sus dedos gruesos se dirigieron hacia el cuello de su vestido y Liliana retrocedió instintivamente. «No», dijo con firmeza, «no soy ganado que podáis inspeccionar antes de la compra». El rostro del duque se ensombreció. «Vuestro padre me aseguró vuestra cooperación. Quizás debería recordaros vuestra posición, princesa. Sin mi alianza, Darkovia seguirá siendo un reino menor, vulnerable a sus vecinos. Y sin mi consentimiento, seguiréis siendo un noble de mediana categoría con más tierra que poder real», replicó ella, sorprendiéndose de su propia audacia. El duque la tomó bruscamente del brazo, su rostro contorsionado por la ira. «Escuchad bien, pequeña desfigurada. Vuestro padre está desesperado por deshacerse de vos. Me ha prometido una dote generosa, precisamente porque sabe que nadie más querrá una princesa marcada. Así que podéis fingir dignidad ahora. Pero ambos sabemos que acabaréis en mi cama, mostrándome esas cicatrices que tanto os avergüenzan». Algo se quebró dentro de Liliana. No fue miedo ni tristeza, sino una furia antigua y ardiente que había estado conteniendo durante años. «Soltadme», ordenó con una voz que no parecía la suya, más profunda y autoritaria. Pero el duque apretó más su agarre, acercando su rostro al de ella. «No hasta que veamos esas famosas marcas que tanto os empeñáis en ocultar». Sus dedos torpes tiraron del cuello de su vestido, desgarrando la tela.
Liliana reaccionó instintivamente. Su rodilla se elevó con fuerza, impactando en la entrepierna del duque. El hombre se dobló con un alarido que espantó a los pájaros cercanos. Sin pensarlo dos veces, Liliana corrió de regreso hacia los caballos. No hacia el grupo de cazadores, sino en dirección opuesta, hacia la parte más densa del bosque. Sabía que su acción tendría consecuencias, pero en ese momento solo podía pensar en escapar. Su caballo, un semental negro llamado Sombra, respondió a su urgencia. Cabalgaron adentrándose en el bosque de los suspiros, dejando atrás los gritos y el sonido de otros cascos que comenzaban a perseguirla. No supo cuánto tiempo cabalgó, pero eventualmente el bosque dio paso a un área desconocida. Los árboles aquí eran diferentes, retorcidos, con cortezas blanquecinas que parecían brillar bajo la luz filtrada. El silencio era absoluto, como si esta parte del bosque existiera en un plano diferente. Sombra se detuvo, relinchando nerviosamente. Liliana desmontó, consciente de que estaba perdida. Los sonidos de la persecución habían desaparecido, pero eso no la tranquilizaba. Estaba sola en una parte del bosque que no reconocía, con un vestido rasgado y la certeza de que su pequeño acto de rebeldía había sellado su destino. Fue entonces cuando lo escuchó, un susurro, tan débil que al principio creyó que era el viento entre las hojas, pero no había brisa. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en voces que parecían provenir de los propios árboles. «Princesa marcada», decían, «sangre de la antigua línea». El corazón de Liliana latía desbocado mientras giraba, buscando el origen de las voces, y entonces lo vio, una figura entre los árboles, observándola. «¿Quién está ahí?», exigió, intentando que su voz no temblara. La figura avanzó, y Liliana reconoció al conde Valsombra. Su presencia, en lugar de asustarla más, extrañamente la calmó. «Las voces os han llamado», dijo él, mirando a su alrededor como si pudiera ver algo que ella no. «El bosque reconoce la sangre antigua que corre por vuestras venas. ¿Qué hacéis aquí?», preguntó Liliana, recuperando parte de su compostura. «Rechazasteis participar en la cacería». El conde sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos plateados. «Estoy realizando mi propia cacería, princesa. Una búsqueda de verdades enterradas durante siglos. Y vos...» Su mirada recorrió su cuello expuesto, donde las cicatrices plateadas brillaban bajo la luz filtrada. «Sois parte de esa verdad». Dio un paso hacia ella, y Liliana instintivamente retrocedió. «Vuestras marcas», continuó él, «no son simples cicatrices de quemadura, ¿verdad? Lo supisteis siempre, en lo más profundo de vuestro ser. Son diferentes, cambian, evolucionan. A veces arden en la noche, como si tuvieran vida propia». Liliana sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Cómo podía saber eso? Nadie lo sabía, ni siquiera Margarita. «¿Qué sabéis de mis cicatrices?», susurró. El conde extendió una mano pálida hacia ella. «Sé que no son marcas de debilidad, sino de poder. Un poder antiguo que duerme en vuestra sangre, despertado por el fuego aquella noche. El mismo poder que corre por las venas de los fundadores de Darkovia». Las voces del bosque parecieron intensificarse, como si confirmaran sus palabras. «No comprendo», dijo Liliana, aturdida. «Habláis en acertijos». «He pasado la mañana en las catacumbas», explicó el conde, «entre manuscritos olvidados y crónicas prohibidas. ¿Sabéis por qué vuestro padre teme tanto vuestras cicatrices? ¿Por qué os oculta del mundo como una vergüenza?» Liliana negó lentamente. «Porque recuerda la leyenda, la profecía de la sangre marcada que traerá el cambio a Darkovia, una antigua maldición, según algunos, o una bendición, según otros». Un sonido entre los árboles interrumpió la conversación. Los perros de caza se acercaban junto con las voces airadas de los cazadores. «Vienen por vos»,
dijo el conde con urgencia, y no será agradable lo que os espera tras vuestro encuentro con el duque. No puedo huir para siempre, respondió Liliana, aunque el miedo se enroscaba en su estómago como una serpiente. Soy la princesa heredera. Mi lugar está en el castillo. Incluso si ese lugar significa vuestra destrucción. El conde se acercó tanto que Liliana pudo sentir el frío emanando de su cuerpo. He venido a Darkovia por vos, princesa, por lo que representáis, por lo que podríais llegar a ser si aceptáis vuestra verdadera naturaleza. Las voces se acercaban. Pronto la encontrarían. ¿Qué proponéis?, preguntó Liliana, consciente de que estaba al borde de un precipicio invisible. Venid conmigo al castillo, pero no como la princesa sumisa que vuestro padre pretende vender. Venid como la heredera del antiguo poder. Os mostraré los secretos que he descubierto en las catacumbas, las verdades sobre vuestra familia que os han ocultado toda vuestra vida. La propuesta era tentadora, pero peligrosa. Confiar en este extraño podría ser su perdición o su salvación. Si os acompaño, ¿qué ganaríais vos? La sonrisa del conde se ensanchó, revelando por un instante aquellos caninos ligeramente alargados. Una aliada en una guerra antigua que pronto resurgirá, y vos ganaríais conocimiento, poder y libertad. Los ladridos de los perros estaban ya muy cerca. Liliana miró hacia el bosque, luego hacia el conde. En sus ojos plateados vio peligro, pero también una promesa. ¿Cómo podemos regresar sin que nos vean? El bosque de los suspiros guarda muchos secretos, princesa, respondió él, ofreciéndole su brazo. Y yo conozco todos sus caminos ocultos. Mientras se adentraban en la espesura, las voces de los árboles los envolvieron como una niebla susurrante. Liliana sintió que algo cambiaba dentro de ella, como si hubiera cruzado un umbral invisible. Sus cicatrices comenzaron a arder, pero no con dolor, sino con una energía vibrante que nunca había experimentado. El conde la guió a través de senderos invisibles, evitando los grupos de búsqueda. En algún momento, Liliana perdió la noción del tiempo y el espacio. El bosque parecía plegarse sobre sí mismo, revelando pasajes que no deberían existir. Cuando finalmente emergieron, no estaban en el patio del castillo, sino en una entrada oculta en la base de la muralla este. Las catacumbas, explicó el conde, señalando una puerta de hierro oxidado. Desde aquí podemos acceder sin ser vistos. Los guardias están ocupados con la conmoción de vuestra desaparición. Descendieron por escaleras de piedra húmeda, iluminados únicamente por una antorcha que el conde encendió con sorprendente facilidad, sin pedernal ni chispa visible. El aire se volvía más frío y denso a medida que bajaban, cargado con el olor a tierra y tiempo. Las catacumbas se extendían bajo el castillo como un laberinto de túneles, criptas y cámaras. En las paredes, inscripciones antiguas y símbolos desconocidos brillaban tenuemente con una luz propia. Este lugar es mucho más extenso de lo que creía, murmuró Liliana, sintiendo un extraño reconocimiento, como si hubiera estado allí antes. Darkovia fue construido sobre ruinas más antiguas, explicó el conde. Ruinas de una civilización que dominaba artes olvidadas. Vuestros antepasados no fundaron el reino, lo reclamaron. Llegaron a una cámara circular con un alto techo abovedado. En el centro, una mesa de piedra contenía pergaminos y libros antiguos, algunos abiertos, otros apilados cuidadosamente. ¿Qué es todo esto?, preguntó Liliana, acercándose a los documentos. La verdadera historia de vuestra familia, respondió el conde, y la explicación de vuestras cicatrices. Con manos cuidadosas, desplegó un pergamino particularmente antiguo. En él, figuras humanas con marcas similares a las de Liliana se alzaban sobre una multitud. De sus manos parecía emanar fuego y sombras. Los marcados, dijo el conde. Seres humanos tocados por un poder más allá de la comprensión común.
Vuestro tatarabuelo, el fundador oficial de Darkovia, era uno de ellos. Pero con las generaciones, el poder se diluyó, hasta que el fuego os despertó. Liliana pasó sus dedos sobre las figuras del pergamino, sintiendo una conexión inexplicable. ¿Estáis diciendo que no soy humana? Sois más que humana, corrigió él. Portáis la sangre antigua, reforzada por el bautismo de fuego. Vuestras cicatrices no son marcas de daño, sino canales para un poder que apenas comenzáis a comprender. ¿Y vos? Liliana lo miró directamente. ¿Qué sois exactamente? Porque claramente no sois lo que aparentáis. El conde sonrió, esta vez mostrando completamente sus colmillos. Soy un guardián de conocimientos antiguos. He vivido muchas vidas, observando cómo el poder resurge en linajes escogidos. Y he venido a vos, porque el tiempo de los marcados ha regresado. Un ruido sobre sus cabezas interrumpió la conversación. Voces y pasos resonaban en los niveles superiores del castillo. Han regresado de la cacería, dijo el conde, y seguramente os buscan con desesperación. Mi padre estará furioso, murmuró Liliana, sintiendo un peso en el estómago. Después de lo que le hice al duque... No tenéis que enfrentarlos ahora, dijo el conde, su voz suave pero insistente. Quedaos aquí, aprended sobre vuestro poder, y cuando estéis lista, os enfrentaréis a ellos en vuestros propios términos. La tentación era poderosa, esconderse, aprender, prepararse, pero Liliana sabía que su ausencia prolongada solo empeoraría las cosas. No puedo ocultarme para siempre, dijo finalmente. Debo enfrentar las consecuencias de mis actos. Pero, miró los pergaminos desplegados. Quiero saber más. Necesito entender qué significa todo esto. El conde asintió, como si hubiera esperado esta respuesta. Volveremos a encontrarnos esta noche, cuando el castillo duerma. Os enseñaré a controlar lo que está despertando dentro de vos. Señaló un pasaje lateral, apenas visible entre las sombras. Este túnel os llevará directamente a la biblioteca del castillo. Desde allí podéis regresar a vuestros aposentos sin ser vista. Usad la confusión a vuestro favor. Liliana dudó un momento, pero finalmente asintió. Antes de dirigirse al túnel, se volvió hacia el conde. Ni siquiera sé vuestro verdadero nombre. Me han llamado de muchas formas a través de los siglos, respondió él. Pero vos podéis llamarme Damián. Después de todo, pronto seremos mucho más que conocidos, princesa marcada. Con esas enigmáticas palabras resonando en su mente, Liliana se adentró en el pasadizo. Mientras avanzaba por el estrecho túnel, sus cicatrices pulsaban con una energía nueva, como si respondieran a una llamada ancestral. Lo que no vio, al alejarse, fue la sonrisa sombría que se dibujó en el rostro del conde. Ni tampoco le vio sacar de entre sus ropas un antiguo medallón con el mismo símbolo que decoraba las paredes de las catacumbas. Un sol eclipsado por una luna. El emblema de una orden que había esperado siglos para este momento. Pronto, querida princesa, susurró para sí mismo. Pronto comprenderéis vuestro verdadero propósito en este juego de sombras. Y mientras las antorchas parpadeaban a su alrededor, los ojos del conde brillaron con un fulgor carmesí que nada tenía de humano. La niebla se aferraba a las torres del castillo Altocruz como un sudario, envolviendo la piedra en un abrazo espectral. 3 días habían pasado desde el incidente en la cacería. 3 días de tensión insoportable en los que Liliana había evitado al duque de Valmont utilizando toda excusa posible. Su padre, en un arranque de furia gélida, había ordenado que permaneciera confinada en sus aposentos hasta que estuviera dispuesta a comportarse como corresponde a una princesa. La soledad forzada, lejos de ser un castigo, se había convertido en su refugio. Cada noche, cuando el reloj de la torre marcaba la medianoche, Liliana deslizaba el panel oculto tras su armario, un pasadizo que el conde Valsombra le había revelado, y descendía a las catacumbas.
Allí, entre pergaminos amarillentos y tomos encuadernados en piel humana, Damián le enseñaba los secretos de su linaje. Le mostraba cómo canalizar la energía que fluía a través de sus cicatrices, cómo convertir el dolor en poder. El fuego que te marcó despertó lo que siempre estuvo dormido en tu sangre, le explicaba mientras guiaba sus manos en complicados gestos. Tu padre lo sabe, por eso te teme. Esta noche, mientras recorría el pasadizo con una vela protegida entre sus dedos, Liliana sentía una inquietud diferente. Sus cicatrices ardían con mayor intensidad, como si presintieran algo. Las voces de las catacumbas, que había aprendido a escuchar en estos días, susurraban con mayor urgencia. Al llegar a la cámara circular, encontró a Damián inclinado sobre un antiguo mapa de Darkovia. Su rostro, siempre pálido, parecía hoy casi translúcido bajo la luz de las antorchas. «¿Has llegado?», dijo sin levantar la mirada. «Esta noche es especial, Liliana. El eclipse se acerca». «¿Eclipse?», preguntó ella, acercándose al mapa donde varias posiciones astrales estaban marcadas con tinta roja. «Luna de sangre. Ocurre una vez cada siglo. Cuando la luna se tiñe de rojo, el velo entre los mundos se adelgaza y los poderes antiguos alcanzan su máximo potencial. Sus ojos plateados se clavaron en ella. Es la noche perfecta para tu iniciación completa». Un escalofrío recorrió la columna de Liliana. «¿Iniciación? Creí que ya estábamos realizando el ritual gradualmente con nuestras lecciones». Damián sonrió, mostrando brevemente sus colmillos que parecían más pronunciados esta noche. «Lo que hemos hecho hasta ahora son meros preparativos. El verdadero ritual requiere condiciones específicas». Su mano señaló un punto en el mapa. «Y debe realizarse en el corazón del bosque de los suspiros, donde la magia antigua se concentra». Algo en su tono activó las alarmas internas de Liliana. Durante estos días había aprendido a confiar en Damián, pero nunca completamente. Había demasiados secretos en sus ojos, demasiadas medias verdades en sus palabras. «¿Por qué no me hablaste antes de este ritual?», cuestionó, retrocediendo ligeramente. El conde se incorporó en toda su estatura, imponente y sombrío. «Porque no estabas lista para conocer el alcance completo de tu destino», respondió, su voz adquiriendo un timbre hipnótico. «Tu sangre no es solo poder, Liliana. Es la llave para despertar algo más grande que tú, que yo, que este reino». «¿Qué exactamente?». «Los antiguos, los verdaderos fundadores de estas tierras, desterrados hace siglos por aquellos que temían su poder. Los mismos seres que otorgaron a tu linaje sus dones a cambio de una promesa». La inquietud de Liliana se intensificó. Las sombras en las paredes parecían moverse con voluntad propia, observándola. «¿Qué promesa?». Damián avanzó hacia ella con movimientos felinos, casi sobrenaturales en su gracia. «Que cuando la luna se tiñera de rojo por 100ª vez desde su destierro, un descendiente marcado por el fuego abriría nuevamente el portal». Sus dedos fríos rozaron la cicatriz más prominente en el cuello de Liliana. «Tú eres ese descendiente, querida mía. Tu nacimiento fue profetizado, tu accidente predestinado». Las implicaciones de sus palabras golpearon a Liliana como una avalancha. Retrocedió hasta chocar contra la mesa de piedra, derribando un antiguo grimorio. «¿Estás diciendo que el incendio no fue un accidente? ¿Que todo esto estaba planeado?». La sonrisa del conde se amplió, reveladora y terrible. «El fuego siempre encuentra su camino, princesa, y los guardianes como yo siempre estamos vigilantes, esperando a los marcados». Por primera vez desde que lo conocía, Liliana vio a Damián sin máscaras. Lo que había tomado por un noble excéntrico con conocimientos prohibidos era algo mucho más antiguo y peligroso. «¿Quién eres realmente?», susurró. «Soy el último de los vigilantes del umbral.
ni vivo ni muerto, ligado a los antiguos por un pacto de sangre más viejo que este reino. Extendió sus brazos en un gesto que abarcaba las catacumbas. He esperado por ti durante siglos, princesa marcada. Por la única capaz de completar el ritual. Una idea terrible comenzó a formarse en la mente de Liliana. ¿Y mi hermano? ¿Por qué estaba en el ala oeste aquella noche? ¿También eso fue parte de tu plan? Un destello de algo parecido a la culpa cruzó el rostro de Damián, pero desapareció rápidamente. Cada sacrificio tiene un propósito, cada dolor un significado. Tu amor por tu hermano te hizo entrar en las llamas sin dudarlo. Sin esa decisión, el poder nunca habría despertado. La rabia explotó en el pecho de Liliana. Sus cicatrices comenzaron a brillar con un fulgor plateado, respondiendo a su emoción. Las sombras de la cámara se agitaron, como atraídas por su ira. ¡Manipulaste todo! ¿Cuántas vidas has sacrificado por tu obsesión con estos antiguos? Damián no retrocedió ante su furia. Al contrario, parecía complacido por la manifestación de poder. Menos de las que se perderán si el portal no se abre esta noche, respondió con calma inquietante. Los antiguos no son pacientes, Liliana. Si la promesa se rompe, su ira caerá sobre Darkovia como una plaga. No me importan tus amenazas, espetó ella. No seré tu instrumento. Ya lo eres. La voz de Damián adquirió un eco sobrenatural que reverberó en las paredes. Desde el momento en que el fuego te marcó, la única elección que tienes es completar el ritual voluntariamente, o ser obligada a ello. Antes de que Liliana pudiera responder, un estruendo sacudió las catacumbas. Polvo y pequeñas piedras cayeron del techo. Los susurros de las paredes se intensificaron, convirtiéndose en gritos ahogados. «Parece que tenemos visitantes inesperados», dijo Damián, mirando hacia la entrada principal de las catacumbas. «Tu ausencia finalmente ha sido notada». Pasos y voces se acercaban por el túnel principal. Liliana reconoció la voz de su hermano Adrián entre ellas. «Sé que está aquí, Liliana», gritaba su voz cargada de urgencia. Damián se movió con velocidad sobrehumana, colocándose entre Liliana y la entrada. «No hay tiempo para esto», siseó. «Debemos partir hacia el bosque ahora. El eclipse comenzará en menos de 2 horas. No iré a ninguna parte contigo», declaró Liliana, sus manos brillando con energía plateada, una manifestación de poder que había aprendido a convocar en sus lecciones. El conde la estudió por un momento, evaluando sus opciones. Finalmente su rostro se transformó en una máscara de fría determinación. «Lamento que deba ser así», dijo con suavidad letal. Se movió tan rápido que Liliana apenas pudo verlo. En un instante estaba frente a ella y al siguiente sentía algo afilado penetrando en su cuello. Los colmillos de Damián se hundieron en su piel justo sobre la cicatriz principal. Un dolor lacerante fue seguido por una oleada de frío que se extendió desde la herida hacia todo su cuerpo. Sus extremidades se volvieron pesadas, su visión se nubló. Las cicatrices pulsaban frenéticamente, como intentando combatir lo que fuera que el conde había inyectado en su sistema. «El veneno de los vigilantes», murmuró él, mientras la sostenía mientras ella se desplomaba. «No te matará, pero te mantendrá cooperativa». Liliana intentó resistirse, concentrando su poder como le había enseñado. Las sombras de la cámara respondieron, arremolinándose amenazadoramente alrededor de Damián. Pero el veneno era demasiado potente. Su control se deslizaba, las sombras se dispersaban. «Impresionante», comentó él, genuinamente admirado. Ningún iniciado había podido resistir tanto. «Eres verdaderamente especial, Liliana». Las voces se acercaban. Damián levantó a Liliana en sus brazos como si no pesara nada. Se dirigió hacia una sección de la pared que parecía sólida, pero que se abrió al contacto con su mano, revelando un túnel aún más profundo.
Lo último que Liliana vio antes de que la oscuridad la engullera fue la entrada de la cámara iluminándose con antorchas. La voz de su hermano gritando su nombre se desvaneció en la distancia mientras Damián la llevaba a través del pasadizo secreto. Adrián de Darkovia recorría frenéticamente la cámara circular, examinando los pergaminos dispersos sobre la mesa de piedra. A su lado, el capitán de la Guardia Real y 3 soldados inspeccionaban los túneles adyacentes. «Debió llevársela por alguno de estos pasadizos», exclamó, golpeando la mesa con frustración. «Registrad cada centímetro». «Alteza», dijo respetuosamente el capitán, «hay docenas de túneles y la mayoría no aparecen en ningún mapa del castillo. Podría llevarnos días encontrar su rastro». Adrián levantó uno de los pergaminos, donde un mapa del bosque de los suspiros mostraba un claro marcado con el símbolo de un sol eclipsado por una luna. «No tenemos días», murmuró. «Según esto, sea lo que sea que planea hacer con mi hermana, ocurrirá esta noche durante el eclipse». Una voz débil y temblorosa surgió desde la entrada de la cámara. «¿Puedo ayudaros a encontrarla?» Margarita, la dama de compañía de Liliana, avanzó con pasos inseguros. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos por el llanto. «¿Qué sabes de esto?», demandó Adrián, acercándose a ella. La joven tembló bajo su intensa mirada. «El conde, él me obligó a guardar silencio. Dijo que si revelaba sus planes, mi familia sufriría». Sollozó. «Pero no puedo permitir que lastime a la princesa». «¿Qué es él, Margarita? ¿Qué quiere de mi hermana?» «No es humano, Alteza», susurró ella. «Es un vigilante del umbral, una criatura inmortal que sirve a seres antiguos y terribles. Necesita la sangre de vuestra hermana para abrir un portal durante el eclipse». Adrián palideció. Las antiguas leyendas que su institutriz les contaba de niños, aquellas que su padre había prohibido mencionar, cobraban un nuevo y terrible significado. «Los antiguos», murmuró, «las criaturas que gobernaban estas tierras antes de que nuestros ancestros las reclamaran». Margarita asintió. «El conde ha esperado un siglo para este momento. Necesita a alguien de sangre real marcado por el fuego». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Perdonadme, Alteza. Debí hablar antes, pero tenía miedo». Adrián miró el mapa nuevamente, su mente trabajando a toda velocidad. «Este claro en el bosque de los suspiros», señaló. «¿Es ahí donde realizará el ritual?» «Sí», confirmó Margarita. «El claro de la luna sangrienta. Es donde el velo entre mundos es más delgado». El príncipe se volvió hacia el capitán de la guardia. «Reunid a todos los hombres disponibles. Partimos hacia el bosque inmediatamente». «¿Y vuestro padre?», preguntó el capitán. «El rey debería ser informado». Una sombra cruzó el rostro de Adrián. «Mi padre tiene sus propios planes para Liliana», respondió con amargura. «Planes que no incluyen salvarla». La conciencia regresaba a Liliana en oleadas confusas. Fragmentos de sensación y sonido, el balanceo rítmico de un cuerpo moviéndose a gran velocidad, el viento frío en su rostro, el aroma a tierra húmeda y vegetación. Cuando finalmente logró abrir los ojos, se encontró atada a un árbol en medio de un claro perfecto. El cielo nocturno se extendía sobre ella, las estrellas brillando con intensidad antinatural. La luna, casi llena, comenzaba a ascender por el horizonte. «Has despertado justo a tiempo». La voz de Damián llegó desde algún punto a su derecha. Liliana giró la cabeza, sintiendo cada músculo protestar. El conde estaba arrodillado en el centro del claro, dibujando símbolos complejos en la tierra con lo que parecía ser sangre fresca. «No funcionará», logró articular, su lengua pesada por los efectos del veneno. «No cooperaré». Damián continuó su tarea sin mirarla. «Tu cooperación consciente es preferible, pero no necesaria», respondió con calma clínica. «El ritual requiere tu sangre y tus cicatrices como conductos.
Tu voluntad es opcional. Intentó moverse contra las ataduras, pero estaban reforzadas con algo más que simple cuerda. Símbolos similares a los que Damián dibujaba brillaban tenuemente en las fibras que la sujetaban. ¿Por qué?, preguntó, ganando gradualmente control sobre su voz. ¿Por qué traer de vuelta a estos seres? Si fueron desterrados, debe haber una razón. El conde finalmente se detuvo y la miró. En la penumbra del claro, sus ojos brillaban como plata líquida. Fueron desterrados por miedo a su poder, explicó como un maestro paciente. Los humanos siempre temen lo que no comprenden. Los antiguos no son malvados, Liliana. Son primordiales, anteriores a conceptos como el bien y el mal. Crearon la magia que corre por tus venas. Se acercó a ella con movimientos fluidos, casi hipnóticos. Imagina un mundo donde seres como tú no tengan que ocultarse, continuó su voz, un susurro seductor. Donde tus cicatrices sean veneradas como símbolos de poder, no escondidas como defectos. Los antiguos crearán ese mundo cuando regresen. ¿A costa de cuántas vidas?, replicó ella, las fuerzas regresando lentamente a su cuerpo. Damián se encogió de hombros con indiferencia sobrenatural. Las transformaciones siempre requieren sacrificios. Tu propio nacimiento como ser de poder requirió el fuego, el dolor, las cicatrices. Mientras hablaba, Liliana se concentraba internamente. El veneno aún nublaba sus sentidos, pero sus cicatrices ardían cada vez con más intensidad, combatiendo la sustancia extraña. Había aprendido lo suficiente en estos días para saber que su poder no provenía de Damián o sus enseñanzas, sino de algo más profundo dentro de ella. La luna pronto alcanzará su posición, anunció el conde, regresando al centro del claro. Es hora de comenzar los preparativos finales. Sacó de entre sus ropas un antiguo puñal de obsidiana. Su hoja negra absorbía la luz en lugar de reflejarla. Tu sangre abrirá el camino, explicó mientras se acercaba nuevamente. Y tus cicatrices servirán como anclaje para que los antiguos crucen el velo. Liliana lo miró fijamente, reuniendo toda su concentración. Mis cicatrices, dijo con voz clara y firme, me pertenecen a mí, no a ellos. Y ciertamente no a ti. Algo cambió en el aire del claro. Las sombras de los árboles circundantes se alargaron, retorciéndose como seres vivos, dirigiéndose hacia Liliana. Su piel comenzó a brillar, las cicatrices plateadas, emitiendo una luz cada vez más intensa. Damián retrocedió un paso, su expresión oscilando entre la sorpresa y la admiración. «Impresionante», murmuró. «Estás canalizando sin gestos ni palabras. Pero no será suficiente, querida mía. El veneno es frío», interrumpió Liliana, su voz adquiriendo un timbre resonante que no parecía completamente humano. «Pero yo nací del fuego». Las cuerdas que la ataban comenzaron a humear, los símbolos mágicos desvaneciéndose a medida que las sombras las envolvían. Con un crujido seco, las ataduras se rompieron, liberándola. Damián retrocedió, empuñando el puñal ritual. «No cometas un error, Liliana», advirtió. «Puedes haber aprendido algunos trucos, pero yo he dominado este poder durante siglos, y no estás en condiciones de enfrentarme». Tenía razón. A pesar de su demostración, Liliana sentía que sus fuerzas se agotaban rápidamente. El veneno seguía en su sistema, debilitándola. Las sombras que había convocado vacilaban, perdiendo densidad. Damián sonrió, reconociendo su ventaja. «El ritual se completará, con o sin tu consentimiento», declaró. «Pero sería mucho más agradable para ambos si cooperaras». Extendió su mano libre hacia ella, un gesto casi gentil. «Únete a mí voluntariamente, princesa marcada. Conviértete en la diosa que estás destinada a ser cuando los antiguos reclamen este mundo». Por un momento, la tentación fue real. ¿No era esto lo que secretamente había deseado? Poder,
reconocimiento, libertad de las expectativas de su padre y las limitaciones de la corte. Pero entonces recordó el rostro de su hermano. Recordó cómo Damián había manipulado el incendio que casi le cuesta la vida a Adrián, todo para marcarla a ella. «Prefiero ser humana y libre», respondió, «que diosa y esclava de tu ambición». El rostro de Damián se endureció. Toda pretensión de amabilidad desapareció. «Entonces será por la fuerza», sentenció, avanzando hacia ella con el puñal en alto. Liliana intentó retroceder, pero sus piernas cedieron. Cayó de rodillas, sus fuerzas agotadas por el esfuerzo de liberarse. Las sombras que había convocado se disiparon como humo en el viento. El conde se cernió sobre ella, sus ojos ahora completamente plateados, sin pupila ni blanco. «Tus antepasados hicieron un pacto, princesa, y las deudas de sangre siempre se cobran». Levantó el puñal ritual, su filo negro captando el brillo de la luna ascendente. Liliana cerró los ojos, concentrando lo último de su energía no en atacar, sino en enviar un mensaje. Las sombras se arremolinaron a su alrededor una última vez, susurrando su ubicación, su peligro, su desesperación. El golpe nunca llegó. Un rugido furioso rompió el silencio del claro. Liliana abrió los ojos para ver a Damián tambaleándose hacia atrás, una flecha de plata sobresaliendo de su hombro. En el borde del claro, iluminado por la luz creciente de la luna, estaba Adrián. Su arco seguía en posición de disparo, sus ojos ardiendo con determinación feroz. «Aléjate de mi hermana, monstruo», ordenó, tensando otra flecha. Detrás de él, guardias reales emergían de entre los árboles, portando antorchas y espadas desenvainadas. Sus rostros mostraban miedo, pero avanzaban con determinación. Damián arrancó la flecha de su hombro con un siseo de dolor. La herida humeaba como si la plata lo quemara desde dentro. «Llegas demasiado tarde, joven príncipe», declaró, su voz distorsionada por la rabia y el dolor. «El eclipse ha comenzado». Liliana alzó la mirada hacia el cielo. Era cierto. La luna, casi en su cenit, comenzaba a oscurecerse por un lado, como si una sombra invisible la devorara. «Adrián, cuidado», advirtió con la poca fuerza que le quedaba. «No es humano». «Lo sé», respondió su hermano, avanzando cautelosamente. «Margarita nos explicó todo. Este monstruo planea usar tu sangre para abrir un portal». Damián soltó una risa que erizó la piel de todos los presentes. Tan valiente, tan inútil. Sus labios se curvaron en una sonrisa terrible, revelando colmillos completamente extendidos. «Debí matarte en el incendio cuando tuve la oportunidad». La confesión hizo que Adrián palideciera. «¿Tú provocaste el fuego?». Su voz temblaba de furia. «¿Intentaste asesinarme?». «Un sacrificio necesario», respondió Damián con indiferencia. «Necesitaba que tu hermana fuera marcada por las llamas. Tu muerte habría sido incidental». Adrián disparó otra flecha, pero esta vez Damián estaba preparado. Con velocidad sobrehumana, atrapó el proyectil en el aire y lo partió con sus dedos. «Impresionante», concedió el conde, «pero insignificante». Con un movimiento de su mano, una onda de energía invisible golpeó a los guardias, lanzándolos hacia atrás contra los árboles. Solo Adrián permaneció en pie, protegido por algo que Liliana no podía ver, pero sí sentir. Un eco del mismo poder que corría por sus venas. «También llevas la sangre antigua», murmuró Damián, estudiando al príncipe con nueva curiosidad. «Más débil, pero presente. Interesante. Quizás haya espacio para 2 sacrificios en el ritual». El cielo sobre ellos se oscurecía a medida que la luna era devorada por la sombra terrestre. Un tinte rojizo comenzaba a teñir su superficie, presagiando el eclipse total. Liliana sentía algo cambiar en el aire, una presión creciente, como si la realidad misma se estirara como una tela a punto de rasgarse. Los símbolos que Damián había dibujado en el suelo comenzaron a brillar con luz propia.
Con horror, comprendió que el ritual había comenzado, incluso sin su sangre derramada. La mera presencia de dos descendientes de la sangre antigua, uno marcado por el fuego, era suficiente para iniciar el proceso. «El velo se adelgaza», anunció Damián, extendiendo sus brazos hacia el cielo. «¿Podéis sentirlos? Están esperando al otro lado, observando, hambrientos tras siglos de exilio». Adrián corrió hacia Liliana, arrodillándose a su lado para ayudarla a incorporarse. «Tenemos que salir de aquí», urgió, pasando un brazo por su cintura para sostenerla. «No, no hay escape», murmuró ella, señalando hacia el cielo. La luna estaba ahora casi completamente cubierta, un disco de oscuridad con un halo carmesí, y bajo su luz sangrienta, el aire en el centro del claro comenzaba a ondular, como el calor sobre el pavimento en verano. Damián se situó frente al fenómeno, el puñal ritual en alto. «Solo falta el catalizador final», declaró, girándose hacia los hermanos con ojos que ahora brillaban con un fulgor rojo idéntico al de la luna eclipsada. La sangre de los marcados. Liliana sentía la desesperación crecer dentro de ella. Estaban atrapados, los guardias inconscientes, el portal abriéndose y ella demasiado débil para utilizar su poder nuevamente. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Una figura emergió de entre los árboles al otro lado del claro, alta, imponente, con una corona de hierro negro sobre su cabello veteado de plata. El rey Augusto de Darkovia avanzó con paso firme, empuñando una espada antigua cuya hoja parecía absorber la luz rojiza del eclipse. «Te encontré al fin, vigilante», declaró con voz resonante. Después de todos estos años, Damián se giró bruscamente, genuina sorpresa en su rostro inmortal. «Imposible», murmuró. «¿Tú no puedes reconocerte?», completó el rey. «¿Saber lo que eres? Oh, he sabido de ti desde que era un niño, escuchando las advertencias de mi padre, el vigilante del umbral que regresa cada siglo buscando abrir el portal». Augusto avanzó otro paso, la espada antigua brillando con luz propia, contrastando con la oscuridad creciente. «Lo que no sabías», continuó, «es que mi familia ha estado preparándose para este momento durante generaciones». Los ojos de Liliana se abrieron con comprensión repentina. El distanciamiento de su padre después del incendio, su insistencia en ocultar sus cicatrices, los pretendientes cuidadosamente seleccionados para alejarla del castillo. No era vergüenza, era miedo, miedo de lo que las cicatrices significaban, de lo que ella podría convertirse. «Padre», susurró, su voz apenas audible sobre el zumbido creciente del portal semiabierto. El rey Augusto la miró brevemente, y por primera vez en años, Liliana vio algo diferente en sus ojos. No repulsión, sino una mezcla de culpa, arrepentimiento y determinación feroz. «Debí protegerte mejor», dijo con voz quebrada. «Debí contarte la verdad sobre nuestra sangre, sobre los pactos antiguos, pero tenía miedo de que el conocimiento te atrajera hacia este destino en lugar de alejarte». Se volvió nuevamente hacia Damián, que observaba el intercambio con calculadora paciencia. «¡Qué conmovedor!», se burló el conde. «El rey que no pudo mirar a su propia hija, ahora pretende ser su salvador». «Pero llegas tarde, Augusto. El portal ya se está abriendo, y los antiguos no serán negados nuevamente». El rey alzó la espada, su filo brillando con un resplandor azulado que contrastaba con la luz rojiza del eclipse. «Esta hoja fue forjada con el único propósito de cortar el velo entre mundos», declaró, «y de eliminar a sus guardianes». Damián soltó una carcajada que reverberó de forma antinatural en el claro. «Esa espada no ha probado sangre de vigilante en siglos», respondió. «Y tú no eres el guerrero que era tu tatarabuelo». Con movimientos demasiado rápidos para el ojo humano, Damián se lanzó hacia el rey. La colisión fue brutal.
el sonido del metal contra carne inhumana resonando en el claro. Mientras los dos combatían, Adrián ayudó a Liliana a ponerse en pie. «El portal», dijo ella débilmente. «Tenemos que cerrarlo». «¿Cómo?», preguntó Adrián, sosteniendo gran parte de su peso. Liliana miró hacia el centro del claro, donde el aire se retorcía como si estuviera vivo. Algo se movía al otro lado, siluetas enormes y deformes presionando contra una barrera invisible cada vez más delgada. «Mis cicatrices», respondió, una idea formándose en su mente agotada. «Si mi sangre puede abrirlo completamente». Que la luna de sangre dominaba el cielo nocturno, bañando el claro de los suspiros con su luz carmesí. Liliana se liberó suavemente del agarre protector de Adrián, dando un paso vacilante hacia el portal que se retorcía en el centro del claro. Las figuras amorfas al otro lado presionaban con más fuerza, sus siluetas distorsionadas, creando patrones hipnóticos en el aire. «Si mi sangre puede abrirlo», murmuró Liliana, su voz ganando firmeza a medida que la revelación se asentaba en su mente. «Entonces mi voluntad puede cerrarlo». «No te acerques a eso», gritó Adrián, intentando detenerla. Pero Liliana ya había tomado su decisión. Cada paso que daba hacia el portal hacía que sus cicatrices brillaran con mayor intensidad, como si respondieran a la llamada de los seres que aguardaban al otro lado. A pocos metros de distancia, el rey Augusto y el conde Valsombra continuaban su combate mortal. La espada ancestral cortaba el aire con precisión letal, mientras Damián esquivaba y contraatacaba con una velocidad sobrenatural. La sangre del rey, oscura bajo la luz del eclipse, manchaba su túnica real, donde las garras del vigilante habían encontrado su carne. «No puedes detener lo inevitable», rugió Damián, sus facciones transformadas en algo apenas humano. «El pacto de sangre debe cumplirse». El rey respondió con un golpe que rozó el hombro del conde, haciendo que su carne siseara al contacto con el metal encantado. «Los pactos se rompen cuando se fundan en engaños», replicó Augusto, esquivando por poco un zarpazo que habría terminado con su vida. «Mi antepasado no sabía lo que realmente serviríais». Liliana llegó al borde del portal, sintiendo la energía antigua vibrar a través de sus cicatrices como electricidad. Las voces del otro lado, susurros que habían estado en su cabeza desde la noche del incendio, ahora eran claras y seductoras. «Libéranos, hija del fuego. Tu destino es nuestro regreso». Adrián la alcanzó, tomándola del brazo. «Lili, por favor», suplicó. «No sabemos lo que hay al otro lado». Ella se giró hacia su hermano, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. «Yo lo sé», respondió con una calma que contradecía el caos a su alrededor. «Lo he visto en mis sueños desde que el fuego me marcó. No son dioses ni salvadores, son el hambre eterna». Con un movimiento decidido, Liliana extrajo una pequeña daga de plata que llevaba oculta entre los pliegues de su vestido. Un regalo de Margarita para su protección, que ahora serviría para un propósito mayor. «Liliana, no». El grito desesperado de su padre resonó por encima del rugido del portal, pero ya era tarde. Con un movimiento fluido, Liliana cortó la palma de su mano izquierda. La sangre brotó, oscura y espesa, pero en lugar de ofrecerla al portal, como Damián había planeado, presionó su mano sangrante contra su cicatriz principal, aquella que recorría su cuello como una enredadera plateada. El efecto fue inmediato y espectacular. Un fulgor intenso emanó de todas sus cicatrices, no plateado como antes, sino de un azul profundo que contrastaba vívidamente con la luz rojiza del eclipse. Las sombras del claro respondieron a su llamada, arremolinándose a su alrededor como un manto vivo. «¿Qué estás haciendo?», chilló Damián, momentáneamente distraído por el despliegue de poder. Ese instante de distracción fue todo lo que el rey Augusto necesitaba.
Con un grito de guerra que contenía siglos de determinación familiar, hundió la espada ancestral en el pecho del vigilante, justo donde debería estar su corazón. Damián quedó paralizado, su boca abierta en un grito silencioso. Sus ojos, ahora completamente rojos, reflejaban una mezcla de incredulidad y furia primitiva. «Imposible», murmuró mientras un líquido negro manaba de la herida. «La espada no puede... Yo soy inmortal». «Nada es inmortal», sentenció el rey, retorciendo la hoja. «Solo olvidado». Mientras el vigilante se desplomaba lentamente, su cuerpo comenzando a desintegrarse como ceniza en el viento, Liliana enfrentaba su propia batalla. El poder que había desatado era abrumador, amenazando con consumirla desde dentro. Sus cicatrices ya no solo brillaban, ardían como si el fuego original que las había creado hubiera regresado con renovada furia. «¡Adrián!», gritó a través del dolor. «¡La espada! ¡Necesito la espada de padre!». El príncipe corrió hacia el rey, que contemplaba con sombrío asombro cómo el cuerpo milenario de Damián se reducía a partículas oscuras que el viento dispersaba. La espada, liberada de la carne del vigilante, emitía un resplandor pulsante. «¡Padre!», llamó Adrián. «Liliana necesita tu arma». Augusto, ensangrentado pero determinado, asintió. Juntos corrieron hacia Liliana, quien ahora flotaba varios centímetros sobre el suelo, envuelta en un torbellino de sombras azuladas y luz plateada. «Las voces son más fuertes», dijo ella, su voz alterada, como si muchas entidades hablaran a través de sus labios. «Están furiosos. Saben lo que intento hacer». El rey extendió la espada hacia su hija, su rostro marcado por una mezcla de orgullo y miedo paternal. «Esta espada ha pasado de monarca a monarca desde la fundación de Darkovia», explicó rápidamente. «Fue forjada para sellar el portal original, pero el ritual requiere sacrificio. Tu tatarabuela dio su vida para completarlo». Liliana asintió, comprendiendo finalmente por qué su padre había sido tan distante. No era vergüenza por sus cicatrices, sino terror de perderla al mismo destino. «Supongo que las mujeres de nuestra familia tenemos el hábito de sacrificarnos por quienes amamos», dijo con una sonrisa triste. Tomó la espada, cuyo metal vibró en reconocimiento de su sangre. Las runas grabadas en la hoja comenzaron a brillar con el mismo tono azul de sus cicatrices. El portal se expandió violentamente, como respondiendo a la amenaza. Las criaturas al otro lado ya no eran meras siluetas. Tentáculos y extremidades deformes comenzaron a atravesar la barrera, su tacto corrupto marchitando la hierba del claro al instante. «¡Atrás!», ordenó Liliana a su padre y hermano. «Lo que viene ahora no puedo controlarlo». Augusto dudó, un conflicto visible en su rostro. «Liliana, hija mía, hay otra manera. Déjame hacerlo yo. Soy el rey, es mi responsabilidad». Ella negó con firmeza. «Tú eres el rey, pero yo soy la marcada. Este es mi destino desde que el fuego me tocó». Sus ojos se encontraron en un momento de perfecta comprensión. Por primera vez desde el incendio, Augusto miró directamente las cicatrices de su hija sin apartar la vista. «Siempre fuiste más fuerte que todos nosotros», dijo con voz quebrada. «Perdóname por no haberlo visto antes». Con un último gesto de asentimiento, el rey retrocedió, llevándose a un renuente Adrián consigo. Sola frente al portal, Liliana alzó la espada ancestral. Las sombras a su alrededor se solidificaron, formando un capullo protector que la aislaba de las extremidades que intentaban alcanzarla desde el otro lado. «No soy vuestra llave», pronunció con voz clara y firme. «Soy vuestra carcelera». Con un movimiento fluido, Liliana giró la espada y, para horror de su padre y hermano, la clavó en su propio vientre. El dolor fue cegador, pero curiosamente breve.
La sangre brotó abundante, pero en lugar de caer al suelo, se elevó en el aire como rubíes líquidos, formando runas similares a las de sus cicatrices. Su cuerpo comenzó a brillar desde dentro, como si cada gota de su sangre se hubiera convertido en luz pura. «¡Liliana!». El grito desgarrador de Adrián se perdió bajo el rugido furioso que emergió del portal, un aullido de frustración cósmica que sacudió el claro entero. Las criaturas intentaron retirarse, como si repentinamente temieran lo que estaba ocurriendo. Pero era demasiado tarde. La sangre de Liliana, convertida en runas flotantes, trazó un patrón complejo alrededor del portal. Cada símbolo que se completaba hacía que la abertura se contrajera, expulsando las extremidades invasoras. La luna sangrienta alcanzó el punto máximo del eclipse, y por un instante todo el claro quedó sumido en una oscuridad casi absoluta, iluminada únicamente por el resplandor sobrenatural que emanaba del cuerpo de Liliana. Entonces, con un estallido de luz que cegó temporalmente a todos los presentes, el portal se colapsó sobre sí mismo. Una onda expansiva de energía barrió el claro, derribando árboles y lanzando a Augusto y Adrián varios metros hacia atrás. Cuando finalmente pudieron ver de nuevo, el silencio había regresado al bosque de los suspiros. La luna comenzaba a emerger lentamente de la sombra de la tierra, su luz recuperando gradualmente su tono plateado habitual. En el centro del claro, donde antes se abría el portal, yacía Liliana. La espada ancestral había desaparecido, aparentemente consumida por el ritual. Su cuerpo parecía extrañamente en paz, sus largos cabellos negros extendidos como un halo a su alrededor. Adrián fue el primero en alcanzarla, cayendo de rodillas a su lado con un sollozo quebrado. «No, no, no», repetía tomando su mano inerte. «Lili, por favor». El rey Augusto se acercó con paso vacilante, su rostro una máscara de devastación. Se arrodilló al lado opuesto de su hijo, extendiendo una mano temblorosa hacia el rostro de Liliana. Fue entonces cuando lo notaron. Las cicatrices que habían marcado su piel desde el incendio estaban cambiando. El tejido plateado parecía disolverse, transformándose en delicadas líneas luminosas que recordaban a constelaciones sobre su piel. Y más sorprendente aún, su pecho se movía. Lenta, casi imperceptiblemente, pero se movía. «Está viva», murmuró Adrián, la esperanza floreciendo en su voz. «Padre, está respirando». Los ojos de Liliana se abrieron lentamente, pero ya no eran los lagos oscuros que habían sido toda su vida. Ahora brillaban con un fulgor plateado, como si hubieran capturado el resplandor de la luna en su interior. «Adrián, padre», su voz era débil pero clara. «Lo logré». Los encerré de nuevo. El rey Augusto, un hombre que rara vez mostraba emoción, no pudo contener las lágrimas que rodaron libremente por su rostro curtido. «Mi valiente hija», dijo, tomando su mano con reverencia. «Has hecho lo que ninguno de nuestros antepasados pudo, romper el ciclo». Liliana intentó incorporarse, pero el dolor la detuvo. Adrián la sostuvo con gentileza. «¿Cómo es posible?», preguntó ella, confundida. «El ritual requería un sacrificio. Debería estar muerta». Una voz familiar respondió desde el borde del claro. «El sacrificio fue aceptado, pero no como esperabas». Margarita avanzó hacia ellos, pero había algo diferente en ella. Su postura, normalmente tímida, ahora irradiaba una dignidad ancestral. Sus ojos, como los de Liliana, brillaban con un resplandor sobrenatural. Los antiguos tomaron lo que necesitaban, la sangre de la marcada, explicó Margarita, o quien ahora habitaba su cuerpo. Pero la espada cambió los términos del pacto. En lugar de abrir el portal completamente, lo selló para siempre, y en lugar de tomar tu vida, tomó algo más. «¿Quién eres?», preguntó el rey, poniéndose en pie con dificultad. La mujer sonrió con la boca de Margarita, pero la expresión era antigua y sabia. «Soy Elyria, la primera reina de Darkovia,
la que forjó la espada y creó el primer sello, hizo una reverencia hacia Liliana. Y ahora mi descendiente lo ha completado. Liliana miró sus manos, notando cómo las cicatrices seguían transformándose en líneas luminosas que poco a poco se desvanecían. «¿Qué me ha sucedido?», preguntó. «El precio fue tu humanidad, querida», respondió Elyria Margarita con gentileza. «No completamente, pero lo suficiente. Eres ahora lo que yo me convertí, una guardiana del velo, ni completamente mortal, ni inmortal como el vigilante. Un equilibrio. La revelación cayó sobre Liliana como un manto pesado. Ni completamente humana, ni monstruo. Un ser entre mundos». «¿Y Margarita?», preguntó preocupada por su dama de compañía. «Volveré a dormir cuando salga el sol», explicó la entidad. «La joven recuperará su cuerpo con solo un vago recuerdo de esta noche, como un sueño distante». Adrián ayudó a Liliana a ponerse en pie, sosteniéndola cuando sus piernas amenazaron con ceder. «¿Qué significa esto para ti, para nosotros?», preguntó, la preocupación evidente en su voz. Antes de que Liliana pudiera responder, el rey Augusto se adelantó. «Significa que Darkovia tendrá la reina más poderosa de su historia», declaró con firmeza. «Si es lo que deseas, hija mía». Liliana miró a su padre, sorprendida por sus palabras. «Pero mis cicatrices, mi condición, ¿qué dirán los nobles, los reinos vecinos?». El rey se irguió en toda su estatura y por primera vez en años Liliana vio en él al monarca formidable que debió ser antes de que el miedo por el destino de su hija lo consumiera. «Dirán que Darkovia está protegido por una reina marcada por el destino», respondió. «Y si alguno se atreve a murmurar, le recordaré quién salvó sus miserables vidas esta noche». La entidad que habitaba temporalmente en Margarita sonrió con aprobación. «El alba se acerca», anunció. «Es hora de que regresen al castillo. El equilibrio ha sido restaurado, pero nuevos desafíos aguardan. La magia ha vuelto a despertar en estas tierras». Mientras la primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre los árboles, el resplandor en los ojos de Margarita se desvaneció, dejando a la joven doncella momentáneamente confundida antes de desplomarse, siendo atrapada por uno de los guardias que comenzaban a recuperar la conciencia. El regreso al castillo Altocruz fue silencioso, cada uno perdido en sus pensamientos. Liliana, montada junto a su hermano en sombra, sentía cada parte de su ser transformada. La debilidad iba pasando, reemplazada por una extraña vitalidad que fluía a través de las líneas plateadas que habían sido sus cicatrices. Los primeros rayos del sol iluminaron las torres del castillo cuando llegaron. Para sorpresa de todos, una multitud se había reunido en el patio principal. Sirvientes, guardias, nobles que se habían quedado para el banquete, todos aguardaban con rostros expectantes. El duque de Valmont estaba entre ellos, su expresión una mezcla de miedo y asombro cuando sus ojos se posaron en Liliana. Adrián desmontó primero, ayudando a su hermana a bajar. Un murmullo recorrió la multitud cuando la vieron claramente. Su vestido rasgado y manchado de sangre, pero su piel brillaba suavemente bajo la luz del amanecer. Las antiguas cicatrices, ahora transformadas en delicadas líneas plateadas que parecían contar una historia en un lenguaje olvidado. El rey Augusto avanzó, tomando la mano de su hija. Con voz potente que todos pudieron escuchar, declaró: «Darkovia ha sobrevivido a su prueba más grande esta noche, y lo ha hecho gracias al valor de mi heredera, la princesa Liliana». Se volvió hacia ella, y por primera vez en 7 años besó su frente con orgullo paternal. «O debería decir, la reina Liliana». Un silencio atónito cayó sobre la multitud, seguido por una ola de reverencias que se extendió desde los más cercanos hasta los confines del patio. Liliana, abrumada por el gesto y la declaración, miró a su padre con interrogación en sus ojos ahora sobrenaturales. «Pero padre, tú eres el rey».
Augusto negó con una sonrisa cansada. «Soy un rey que cometió el error de temer lo que no comprendía», respondió. «Esta noche me has mostrado lo que significa verdaderamente gobernar. Sacrificio, valor, visión. Darkovia necesita una monarca que pueda guiarnos en esta nueva era donde la magia regresa al mundo». Adrián se arrodilló frente a su hermana, el primero en jurarle lealtad. «Mi espada y mi vida son tuyas, reina Liliana la Marcada», declaró con fervor. Uno a uno, los nobles presentes siguieron su ejemplo. Incluso el duque de Valmont, aunque su reverencia fue notablemente rígida. Liliana permaneció erguida, la transformación interna reflejándose en su porte. Ya no era la princesa que se ocultaba tras vestidos de cuello alto. Era algo nuevo, algo poderoso. Esa noche, mientras la luna llena, ya liberada del eclipse, bañaba su habitación con luz plateada, Liliana contempló su reflejo en el espejo. Las líneas luminosas, que habían sido sus cicatrices, pulsaban suavemente, recordándole el precio pagado y el destino abrazado. Un suave golpe en su puerta anunció a Margarita, que entró con una reverencia más profunda que nunca. «Mi reina», dijo con voz temblorosa, «os traigo esto». En sus manos llevaba un cofre antiguo. Al abrirlo, Liliana encontró una corona diferente a cualquiera que hubiera visto, forjada en plata y obsidiana, con el mismo símbolo de sol eclipsado por la luna que había visto en las catacumbas. «La encontraron en la bóveda real», explicó Margarita. «Vuestro padre dice que perteneció a la primera reina. Ha estado esperando a la próxima guardiana». Liliana tomó la corona, sintiendo su peso y su historia. «¿Recuerdas algo de anoche?», preguntó con suavidad. Margarita parpadeó, confundida. «Solo fragmentos, mi reina, sueños extraños, una voz antigua usando mis labios. ¿Fue real?». «Tan real como las estrellas», respondió Liliana con una sonrisa enigmática. Se acercó a la ventana, observando el reino que ahora era suyo. En la distancia, el bosque de los suspiros parecía más vivo que nunca, susurrando secretos que ahora podía comenzar a entender. El mundo había cambiado, y ella con él. Las cicatrices que una vez la avergonzaron ahora eran su corona más verdadera que la que sostenía en sus manos. Marcas de poder, no de debilidad. Símbolos de un destino que había aceptado por voluntad propia. «Mi eterno recordatorio», susurró, repitiendo las palabras que había pronunciado tantas veces frente a este mismo espejo, pero ahora con un significado completamente diferente. «No mi cadena invisible, sino mi fortaleza visible». Y mientras la noche abrazaba a Darkovia bajo su manto estrellado, la reina Liliana la Marcada aceptó finalmente lo que siempre había estado destinada a ser, no una princesa perfecta, sino una soberana extraordinaria, con cicatrices que contaban la historia de su verdadero poder.